De todas las leyendas del salvaje oeste, la violencia en Tombstone, Arizona en la década de 1880, podría ser la más famosa. La última gran ciudad en auge del oeste, la anarquía que rodeaba la ciudad minera de plata de Tombstone, incluía a algunos de los personajes más famosos del salvaje oeste, como los hermanos Earp y sus rivales más famosos, la banda Clanton. Pero podrían no ser Ike y Billy, quienes participaron en el famoso tiroteo en el Oski Corral, los más interesantes y enigmáticos de los Clanton, porque el patriarca del clan Clanton, Newman Haynes Old Man Clanton, podría haber sido el líder de esa banda de forajidos llamada los Vaqueros del Condado de Cochise, que incluía a famosos pistoleros como Tom y Frank McClory, Curly Bill Brocius y Johnny Ringo. Como tantos personajes del oeste, lo que sabemos sobre Old Man Clanton mezcla una buena dosis de leyenda con solo unos pocos hechos conocidos que crean una historia que merece ser recordada. Newman Haynes Clanton nació en Tennessee en 1816. En 1840 se casó con María Kelso, con quien tuvo 7 hijos, 5 hijos y 2 hijas. La familia se mudó por el oeste desde Tennessee a Missouri, luego a California en busca de oro, y luego a Texas, donde durante la Guerra Civil, él y su hijo mayor, John Wesley, sirvieron en la Guardia Doméstica Confederada. Algunas fuentes dicen que Newman fue liberado por su edad, mientras que otras afirman que él y John Wesley finalmente desertaron. Tras la guerra mudó nuevamente a su familia a Arizona y luego de vuelta a California, donde su esposa María falleció. Existe desacuerdo sobre si los Clantons eran alborotadores o buenos ciudadanos. Muchos en el salvaje oeste eran una mezcla de ambos. Según algunos relatos, tuvieron que abandonar California tras una disputa, siendo esencialmente expulsados de la ciudad. Para 1873, Newman, conocido como Viejo Clanton, había vuelto a Arizona y gran parte de su familia lo acompañó. Se dedicaban a la ganadería y otros negocios, pero alcanzaron el éxito en 1877, cuando se descubrió plata en el entonces condado de Pima del territorio de Arizona, lo que condujo a la fundación de la ciudad de Tombstone. Las minas cerca de la ciudad produjeron decenas de millones de dólares en plata en los décadas de 1880, y la población creció de 100 a 14,000 en solo 7 años. El rancho Clanton estaba estratégicamente situado para abastecer de ganado a la creciente población. En 1881, el hijo Ike afirmó haber criado o comprado alrededor de 700 cabezas de ganado en un solo año, pero hay un problema con la historia. Fue una operación grande y exitosa. Newman Clanton parece nunca haber registrado una marca en los condados de Pima o Cochise, en Arizona, lo que habría sido necesario para criar legalmente ganado, y eso lleva a muchos historiadores a concluir que los Clantons principalmente vendían ganado robado. En ese entonces, México imponía aranceles al transporte de mercancías por la frontera, lo que fomentaba el contrabando. Los contrabandistas usaban un paso de México a Arizona conocido como Cañón del Esqueleto. Es probable que el ganado que los Clantons vendían proviniera de México, posiblemente comprado a contrabandistas mexicanos para evitar aranceles. Sin embargo, también es posible que el ganado fuera robado. Las películas sobre Tombstone y los Earps suelen insinuar que la banda de los Cowboys era una organización criminal formal. No exactamente. El grupo era más bien una banda de conocidos con organización laxa. Los Cowboys trabajaban como vaqueros, pero algunos estaban involucrados en delitos, como el robo de etapas, mientras que otros parecen haber participado en el robo de ganado. Varios Cowboys, como los hermanos Tom y Frank McClory, estaban asociados con los Clantons, trabajando como vaqueros en su rancho. En esa época, el término cowboy tenía un significado diferente al actual. A quienes conducían ganado se les llamaba vaqueros o arrieros. En el condado de Cochise, Arizona, el término cowboy era sinónimo de robo de ganado. En 1881, el periódico de la lápida del epitafio los describió como ladrones y asesinos que se enorgullecen de anunciar al público que son ladrones de ganado. Algunos cowboys realizaron incursiones en México, robando ganado y a veces matando a ciudadanos mexicanos. Es probable que los Clintons adquirieran parte de este ganado, pero se desconoce si solo compraban a los cowboys o si ellos mismos participaban en las incursiones. En julio de 1879, una violenta incursión con varias muertes atrajo la atención de los rurales mexicanos, la fuerza de constabularios rurales del país. Los rurales siguieron el rastro de los asesinos, cruzando ilegalmente a los Estados Unidos donde no tenían autoridad. Cuando el gran grupo de rurales llegó al Cañón del Esqueleto, fueron emboscados por hombres ocultos en las rocas. Varios rurales fueron asesinados, algunos presuntamente ejecutados, y pocos lograron escapar.
El gobierno mexicano se quejó ante el presidente estadounidense Chester Arthur, pero nadie fue acusado por el asesinato. Posteriormente, John Peters Ringo aseveró haber presenciado la emboscada y señaló que el viejo Clanton, sus hijos Ike y Billy, y los hermanos McClory participaron en los asesinatos. Ringo, conocido como Johnny Ringo, estuvo involucrado en la guerra del condado de Mason, en Texas, una serie de linchamientos y asesinatos en represalia por el robo de ganado, y era buscado por asesinato. Era un asociado de los Cowboys, y si se le cree sobre la participación de los Clanton en la masacre del Cañón Skelton de 1879, sugiere que estaban involucrados en el robo de ganado en México, aunque simplemente podrían haber sido los compradores del ganado robado. Otro de los Cowboys que Johnny Ringo dijo que había participado en la masacre fue William Brocius, mejor conocido como Curly Bill. Conocido como ladrón de ganado, Curly Bill era un excelente tirador con pistola, capaz de acertar a un conejo en plena carrera. Se afirma que Curly Bill pudo haber participado en la guerra del condado de Lincoln en Nuevo México, estando en algún momento en la misma banda que Billy el Niño. Según algunas versiones, Curly Bill era buscado por homicidio en El Paso, Texas. Curly Bill tenía un sentido del humor malo, y se informó en el periódico que una vez disparó a los pies de un predicador, obligándolo a bailar mientras predicaba. En 1881, Curly Bill fue acusado del asesinato del alguacil de Tombstone, Fred White, y arrestado por Wyatt Earp, el subalguacil del condado de Pino, pero el juicio dictaminó que el disparo fue accidental. En julio de 1881 se informó que Curly Bill había descubierto a un grupo de contrabandistas mexicanos introduciendo una gran carga de plata en los Estados Unidos. Mientras los contrabandistas cruzaban el Cañón del Esqueleto, Bill y un grupo de vaqueros, supuestamente incluyendo a Newman, Ike y Bill Clanton, los hermanos McClory y Johnny Ringo, les tendieron una emboscada. 6 murieron en la emboscada, y los demás fueron perseguidos y asesinados. Es evidente por qué el Cañón del Esqueleto tiene ese nombre. Más tarde, el Cañón del Esqueleto tendría otra fama cuando en 1886 el jefe apache Jerónimo se rindió en el Cañón del Esqueleto al general Nelson Miles. La masacre del Cañón del Esqueleto de 1881 llevó a especulaciones sobre un tesoro perdido. La historia afirma que tantas mulas de los contrabandistas habían sido asesinadas que los vaqueros que los emboscaron no podían llevarse toda la plata. Después de dividir la plata, la enterraron, pero debido a traiciones mutuas o porque algunos vaqueros fueron asesinados antes de recuperar el tesoro, se decía que la plata se quedó atrás. La mayoría de los historiadores descartan el rumor, ya que no hubo robos en México que explicaran un gran tesoro, y se cree que las emboscadas obtuvieron un pequeño botín, probablemente gastado en los salones de Tombstone. Pero una vez más, nadie fue acusado de los asesinatos, y resultó que no fue la última masacre. En agosto, un grupo de 16 mexicanos fue atacado en México, por lo que se describió como 25 vaqueros. Varios fueron asesinados y el ganado que cuidaban, supuestamente recuperado de ladrones, fue tomado. Una cuadrilla de Bevisp de México salió buscando venganza. En la mañana se encontraron con un grupo de 7 hombres cuidando ganado en el Paso de Guadalupe, en el talón de la bota de Nuevo México, cerca de la frontera con México y Arizona. Asumiendo que eran los cuatreros, la cuadrilla los emboscó mientras se levantaban para desayunar. 5 hombres fueron asesinados. 2 heridos lograron escapar, uno de ellos fingiendo estar muerto según el Nugget de Tombstone. Entre los asesinados estaba Newman Haynes Clanton, quien cocinaba el desayuno para la tripulación cuando le dispararon, y su cuerpo cayó en la fogata. Como es común en el salvaje oeste, existen varias historias contradictorias. La versión más común sugiere que los vaqueros asesinados, incluyendo al viejo Clanton, eran los ladrones de ganado, y la cuadrilla incluía a los sobrevivientes de la masacre del Cañón del Esqueleto de 1879, por lo que la venganza también fue un motivo. Posteriormente, circularon rumores de que los asesinos eran los Earps, realizando ejecuciones extrajudiciales, aunque con poca evidencia. Los sobrevivientes parecían coincidir en que los atacantes eran mexicanos. Es más complicado determinar si los hombres atacados fueron realmente los asesinos de México. Solo uno, un hombre llamado James Crane, era un sospechoso de ser un forajido. Los reportes en México mencionaban a 25 hombres, pero solo 7 se encontraban en el campamento. Es completamente posible que los hombres, incluyendo al viejo Clanton, simplemente estuvieran en el lugar equivocado en el momento equivocado. O posiblemente una vez más, su papel había sido comprar el ganado robado, y puede que no hayan participado en la verdadera redada. Solo 2 meses después de la muerte del viejo Clanton, Ike y Billy Clanton estuvieron involucrados en el famoso tiroteo en el Tonto Corral contra Wyatt Virgil,
y Morgan Earp y James Henry Doc Holliday. Billy Clanton fue asesinado en el tiroteo junto con Tom y Frank McLaury. Los hermanos Earp afirmaron que el tiroteo ocurrió mientras intentaban hacer cumplir una ordenanza de la ciudad contra el porte de armas en la ciudad, pero Ike Clanton afirmó que los Earps estaban cometiendo asesinato para encubrir su participación en un robo de diligencias. En el juicio, los Earps fueron absueltos, ya que la historia de Ike Clanton tenía muchas inconsistencias. Al morir, Billy Clanton tenía solo 19 años. El tiroteo desató ataques de venganza contra los Earps, con el alguacil Virgil herido, perdiendo el uso de su brazo, y Morgan Earp asesinado mientras jugaba al billar. Aunque nadie fue formalmente condenado por los crímenes, Wyatt Earp formó una cuadrilla que incluía a otros dos hermanos Earp, James y Warren, en busca de los asesinos, y la llamada venganza de Earp concluyó con la muerte de Curly Bill, disparado con una escopeta por Wyatt en un tiroteo en marzo de 1882. En julio siguiente, hallaron el cadáver de Johnny Ringo con un disparo en la sien. La investigación forense dictaminó que la muerte fue un suicidio, aunque desde hace tiempo hay rumores de que Wyatt Earp o Doc Holliday lo asesinaron. En 1887, Ike y su hermano Phineas, o Finn Clanton, fueron acusados de robo de ganado. Fueron rodeados por vigilantes. Finn se rindió, pero Ike intentó sacar un rifle y fue asesinado a tiros por un detective contratado por los ganaderos locales. Finn cumplió tiempo en la cárcel por robo de ganado y tuvo un par de encuentros más con la ley. Murió en un accidente en 1906. El hermano mayor, John Wesley, nunca se mudó a Arizona, permaneció en California y murió de causas naturales en 1916. De todos ellos, el más interesante podría haber sido el viejo Clanton. Claramente se asoció con forajidos y casi con seguridad vendió ganado robado, pero el alcance de su participación en sus crímenes todavía es realmente desconocido. Se dice que lideró despiadadamente a los vaqueros del condado de Cochise hasta su muerte, cuando Curly Bill lo reemplazó. Si solo era un hombre tratando de ganarse la vida al borde de la ley, o si era central en el robo, el abigeato y el asesinato cometidos por los vaqueros del condado de Cochise, sigue siendo un tema de disputa en una vida que está más definida por la leyenda que por el hecho conocido. Originalmente enterrado en Nuevo México, en 1882 Ike y Finn trasladan el cuerpo del viejo Clanton a Tombstone, donde está enterrado en Boot Hill junto a la tumba de su hijo Billy. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si lo disfrutaste, por favor haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.